10 de la mañana con 31 minutos. Estamos con los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado Paralelo B en la asignatura de Redacción Creativa. La clase anterior, jóvenes, nosotros tratamos el tema de las propiedades textuales y quedamos en que iban a resolver 5 preguntas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a resolver este taller con las 5 preguntas que faltaban. Ok, vamos a resolver en este preciso momento el taller que tenemos aquí. Profe, buenos días. Una duda. En el taller que usted mandó de lengua y literatura es sobre el ensayo, pero la semana pasada usted mandó una prueba que también teníamos que poner el ensayo. En el taller de esta semana también podemos poner el mismo ensayo, pero obviamente compartiéndolo. Correcto, correcto, Justin, así es. Ujú. Bien, vamos a iniciar en la clase de redacción creativa. Nosotros vimos 3 propiedades textuales que eran la coherencia, cohesión y la adecuación. Entonces, vamos a resolver este taller porque también tendrían que subirlo en esta semana ya completo. Entonces, ustedes me van a ayudar, yo les voy a dar las pautas y cada uno de ustedes en casa ya tienen que tener este taller habilitado, ¿verdad? Voy Entonces, a poner asignación para eso. sí, para eso voy a poner hoy la asignación para que ustedes lo puedan subir. Entonces, en este momento voy a aprovechar para resolver el taller con ustedes, ¿ok? Entonces, todos en casa, por favor, abran su taller para ir realizando sus respuestas. De tal manera que tengamos una excelente calificación en el momento que subamos la tarea. Bien, tenemos aquí, lee el siguiente texto y reflexiona sobre si cumple con las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación. Voy a subrayar estos párrafos, cada uno tiene su idea propia, entonces los voy a subrayar con diferentes colores para que ustedes puedan ir extrayendo la idea principal que hay en cada uno de los párrafos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy pues resolviendo este taller. Bien, Justin Azúa nos va a ayudar con la parte de color naranja y nos va a decir este párrafo de qué nos habla. Dentro de todo el texto, ¿qué nos habla? Si nos habla de una característica, de un concepto, de una propiedad, de una estructura o si nos habla del tema. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. El diccionario panhispánico de dudas DPD surgió como respuesta a las numerosas inquietudes sobre el empleo apropiado del castellano que durante años muchos hispanohablantes formularon a las distintas academias de la lengua española. Cuéntenos, ¿qué nos habla aquí? ¿La estructura, una propiedad, una característica, una utilidad o el tema? Es sobre el tema ¿Cuál sería el tema de este texto? del diccionario panhispánico. Perfecto. Entonces, si este texto dice que verifiquemos si tiene coherencia, tendría que hablarnos en todo el texto del mismo tema. No podría cambiar de tema. Entonces, ahí sería coherente cuando tiene un orden, cuando tiene la misma unidad temática. Bien, Ricardo Reyes, ayúdenos con el segundo párrafo, por favor. Bien, Para su adelante. publicación, los usuarios no necesitamos examinar por separado. Los otros 3 códigos de la academia, ortografía, gramática y diccionario, sino que consultando un solo texto, el DPD, podemos despejar rápidamente nuestras dudas ortográficas, gramaticales o léxicas. Cuénteme, ¿qué parece un concepto, una propiedad o una utilidad? Un concepto. ¿Cuál sería el concepto? Eh, Dice ahí que los usuarios ya no necesitan examinar de manera separada los 3 códigos, sino que ahí mismo están los 3 y pueden despejar rápidamente dudas ortográficas, gramaticales o léxicas.
Aquí aparece un concepto o una utilidad. Utilidad. Utilidad, perfecto. Entonces, en el cuadro que nos leyó Justin Azúa, ¿qué aparecía? ¿Qué aparecía en el primer cuadro naranja? Veo que no están conectados a la clase, solo se conectan pero no están atendiendo. El compañero ya lo dijo. ¿Nos podría repetir, Justin, qué aparece en el primer párrafo? ¿Se olvidó? Parece que estoy hablando con... ¿en qué? Habla sobre Habla el sobre el tema. diccionario, Sobre el tema. Miren, sobre el fíjense buen que tema. no sé en qué curso estoy yo. Acabo de salir de una clase de primero de bachillerato C. Todos participan, todos muy intelectuales, los jóvenes. Y me conecto a este curso y parece que estoy yo dando clases en tercero o segundo de básica. Entonces no me parece correcto. No prestan atención, no participan, se olvidan, tienen las cámaras apagadas. Entonces voy a tener que tomar otra actitud. El taller ya no lo vamos a resolver, pues ustedes lo suben y yo luego les califico. ¿Ya? Porque no quieren participar. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Este taller ustedes lo suben y yo luego lo voy a revisar uno por uno y luego van a tener una calificación. Porque en el momento que lo estamos resolviendo en clase no participan, están distraídos, nadie quiere hablar. Entonces asumo que ustedes lo van a resolver perfectamente sin la ayuda de nadie. Yo les mostraré el video de la clase anterior. Alumnos están en primero de bachillerato. Todo el mundo participa, todo el mundo habla, todo el mundo investiga y resolvemos el taller en creo que 20 minutos es mucho. Y acá tengo que suplicarles que les ruego. ¿Cuántos años tienen? Yo creo que ya están en una edad que ustedes comprenden las cosas. No es la primera vez que sucede en este curso. Yo no quiero sorpresas después. ¿Por qué tengo esta calificación? Hago que una persona lea y luego lee el segundo párrafo y ya se olvidó de qué tema trataba el primer párrafo. Entonces significa que se conectan a la clase, pero solamente están con la cara en la cámara, pero de ahí su atención no está en la clase. Entonces no es así. A mí no me sirve que ustedes se conecten y solamente estén ahí. Entonces yo también me quedo así, pues. Me pongo a escuchar acá música y también los quedo viendo toda la hora de clase así. Y ahí se acaba la hora. De eso no se trata. Tengo 28 participantes. Es muy decepcionante lo que está ocurriendo. Muy decepcionante. Bien. Vamos nuevamente a retomar el taller. Tenemos dos párrafos en este momento. El uno está de naranja y el otro está de amarillo. Les decía que para poder comprender un texto tenemos que sacar la idea principal de cada párrafo. En el párrafo número 1 nos habla de algo y nosotros tenemos que saber si es de un concepto, de una característica, de una propiedad, de una utilidad. Dice el diccionario panhispánico de dudas, DPD, surgió como respuesta a las numerosas inquietudes sobre el empleo apropiado del castellano que durante años muchos hispanohablantes formularon a las distintas academias de la lengua española. ¿Qué aparece en el primer párrafo? Una característica, una propiedad, una utilidad o un tema. ¿Qué nos aparece? Un tema. Un tema, perfecto. Vamos en el segundo párrafo. Con su publicación, los usuarios no necesitamos examinar por separado los otros tres códigos de la academia.
ortografía, gramática y diccionario, sino que consultando en un solo texto, el DPD, podemos despejar rápidamente nuestras dudas ortográficas, gramaticales o léxicas. En este párrafo, ¿qué nos aparece? Una característica, un Una concepto, utilidad. una utilidad. Vamos con el tercer párrafo. Por favor, María Cordero, ayúdanos con este tercer párrafo y dime de qué nos está hablando acá. El texto se inicia con un conjunto de apartados preliminares que nos presentan los fundamentos lexicográficos, motivación, propósito, destinarios, naturaleza normativa, decisiones tomadas, estructuras, cuestiones tratadas, descripción de las entradas y advertencias para el uso. Bien. Apartados preliminares. ¿Qué será un apartado preliminar dentro de un diccionario? ¿Un concepto, una utilidad o una estructura? ¿Una estructura? No. Una estructura. Muy bien, una estructura. Vamos con el siguiente párrafo. Leonel Castro, ayúdanos, por favor. Al diccionario propiamente dicho se dedica el cuerpo central de la obra. 7000 voces aparecen dos tipos de entrada, los artículos temáticos que abordan cuestiones generales, por ejemplo, concordancia o queísmo, y los lemas puntuales sobre los que podríamos tener dudas, por ejemplo, enseguida o peregrullo. En el caso de los primeros, cada tema general es tratado con considerable extensión, bien organizando en subapartados y cuando es necesario auxiliado por didácticos cuadros sintéticos. Además, los lemas puntuales traen una definición muy sencilla, solo para situar semánticamente al lector, seguida por directrices de uso sustentadas, por ejemplo, pertinentes. Pertinente. Bien, aquí nos habla acerca de el cuerpo central de la obra. Dice que aparecen cuestiones generales y dos tipos de entradas. ¿Qué nos explica aquí en este párrafo? Estructura, concepto, utilidad o tema. Una estructura también. Una estructura también, perfecto. Palacios, ayúdanos con el siguiente párrafo. Adelante. Acompañan a las entradas anteriores un conjunto de 5 útiles apéndices. Modelos de conjugación verbal, lista de abreviaturas, lista de símbolos alfabetizables, lista de símbolos o signos no alfabetizables y lista de países y capitales con sus gentilicios. Cuéntame, aquí dice que nos aparecen listas de símbolos, útiles apéndices, lista de países. ¿Qué aparece aquí? ¿Un tema, una estructura, una utilidad, una definición? ¿Qué nos aparece? ¿Qué serán las listas de apéndices? Lista de países. Una, ¿Qué será dentro de un diccionario según el tema que estamos abordando? un tema. Ya de temas, perfecto. Mite Guevara Saúl, cuéntame. Utilidad. Una utilidad nos dice aquí. Dígame, profe. ¿De qué nos hablará este párrafo? Dice, acompañan a las entradas anteriores un conjunto de 5 útiles apéndices. Modelos de conjugación verbal, lista de abreviaturas. ¿Qué son estas partes en el texto? Una estructura. Una estructura, exactamente. Ayúdanos leyendo el último párrafo para ver de qué nos habla este párrafo también. En cuanto al glosario de términos lingüísticos, reúne las nociones fundamentales para describir una lengua. Se sigue en él una tradición gramatical que puede ser comprendida por un público culto general.
tanto de no lingüista como de lingüista, incluso de lingüista de distintas corrientes y tendencias. Las definiciones son sencillas y breves, es decir, constituyen un buen punto de partida para profundizar más adelante en temas lingüísticos. Cuando el concepto amerita un tratamiento más extenso, el lector puede encontrar remisiones a los artículos temáticos que aparecen en el cuerpo del diccionario. ¿Qué nos aparece aquí? Nos aparece un tema, una definición, una estructura, una característica. ¿Qué serán los glosarios? Una definición. ¿Dónde están las definiciones? En Glosario. ¿Ya? las definiciones que son sencillas y breves. Perfecto. Aquí nos aparece un concepto de glosario. ¿Se dan cuenta cómo ha estructurado esta persona que escribió este texto? ¿Qué nos hablaba en el primer párrafo? Es un tema. De un tema. Un tema. Diccionario. En el segundo, Utilidad. La utilidad, ¿para qué sirve ese diccionario? En el tercero y en el cuarto. estructura, Estructura. En los últimos, en el último. definición. Una estructura. Una estructura y Una una estructura y definición una de glosario. Glosario. Estructura y definición. Entonces, este texto cumple con la coherencia, cumple con una sola unidad temática, habla de un solo tema o me habló de 20 temas. De un solo tema porque está abarcando todo sobre el Hablo de- diccionario. Ya, entonces, ¿coherencia cumple sí o no? Sí. Sí, ¿Por qué razón tiene coherencia? Porque se habla de un tema en específico. El Cada- texto utiliza una misma unidad temática. Y tiene un orden lógico dentro de lo que él ha compuesto, que lo ha separado por párrafos. Está organizado. Está organizado. Cada párrafo tiene su idea principal. Vamos con la adecuación. ¿Fue fácil o difícil de entender las palabras que hemos leído en todo este texto? ¿Estuvo adecuado a la edad de las personas que estamos leyendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Por qué? Porque sus términos fueron comprensibles. Cohesión. Quiero irme nuevamente al primer párrafo. ¿Dónde está el conector que se ha utilizado en este párrafo? Rápidamente me dicen todos cuál es el conector. ¿Hay Si no, Si no, ¿dónde está el si no? sino que Si no, ¿qué? ¿En qué párrafo está ese? ¿En primero o segundo? en el segundo. Ya, en el primero ¿hay conectores o no hay? No. No hay. En el segundo, la compañera nos ha buscado el conector sino que. En vez de sino que, ¿qué otra palabra podemos haber colocado ahí? ¿Para qué me sirve ese sino que? A ver, ¿quién me da otro conector? Sin embargo. Sin- Además. A ver, vamos a ver cuál tiene más sentido. Los otros 3 códigos de la academia, ortografía, gramática y diccionario. Además que consultando un solo texto, el DPD, podemos despejar. Sin embargo, ¿qué? Consultando un solo texto. ¿Cuál se escucha mejor? ¿Además que o sin embargo? Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo, ¿Qué significa sin embargo? ¿Para qué se lo utiliza María José Quimí? La palabra sin embargo. Bueno, sin embargo es un conector y a ver, no sé cómo explicarlo, pero sin embargo es como entonces, ¿qué? Por decir? O sea, una palabra igual a eso, no sé cómo explicarlo, solo sé que es un conector. No estudió en el aporte, para el aporte, sin embargo, No, obtuvo sí. un 8.
¿Qué es un sin Entiendo, embargo? entiendo. Una consecuencia. Ahorró todo el año, sin embargo, no le alcanzó para viajar. Profe, creo que Como contradictorio. Es un hecho que se contradice. Es un hecho que hay una oposición, un obstáculo, una contradicción, un pero. Ahorró, pero no le alcanzó. O sin embargo, no le alcanzó, o no obstante. Pregunto yo, ¿ese sin embargo significa lo mismo que el conector sino que? ¿Tiene el mismo significado? O si yo le pongo sin embargo, le cambia totalmente el significado de la oración. Profe, una pregunta. Dígame. Sino que también Sí. es de... Si pone usted otro conector, ¿se puede cambiar la palabra la palabra siguiente? Claro, se puede adaptar Porque, mire, al por nuevo ejemplo, conector. con su publicación, los usuarios no necesitamos examinar por separado los otros 3 códigos de la academia: ortografía, gráfica, gramática y diccionario. Han ido, o sea, no han ido, sino se podría poner, han consultado un solo texto del DPD. Pero has cambiado el conector por un verbo, han. Han consultado un solo texto y yo quiero que cambiemos un conector. En vez de sino que se coloque otro conector. Ah, ya. Pero claro que se puede hacer, se le puede colocar un verbo y se adapta a la situación. A ver, ¿qué significa ese sino que? Es algo de contradicción. Es como para aclarar, ¿verdad? Sino que consultando en un solo texto podemos despejar nuestras dudas. ¿Cómo lo reemplaza ese sino que? Nadie. Podría ser Pues, ya sin que. embargo, Más bien podría ser un conector. Muy Por otro bien. lado. o no Muy obstante, bien, Denise. Más bien. Ya. Entonces, en vez de sino que, sería más bien. Ya. Más bien consultando un solo texto, podemos despejar rápidamente nuestras dudas. Sin embargo, no sería ahí porque sin embargo es otra cosa. Es un obstáculo, un pero, una adversión. Bien. En el tercer párrafo, ¿hay conectores o no hay? Rápidamente veamos. no hay. No hay. Hasta ahorita solo el segundo párrafo tiene un conector. En el tercero, ¿hay conectores? Sí, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo. En vez de por ejemplo, ¿qué le podría colocar yo ahí? Un conector de ejemplificación. Si no lo saben, lo pueden googlear. Coloquen conectores para dar ejemplos o conectores ejemplificativos o conectores de ejemplificación. ¿Ya los tienen? Al igual que, Ya, muy bien. Otro. mejor dicho, Al igual que. o dicho de otra manera. de igual forma. De Así igual como. forma, así como, perfecto. De ahí ya no hay más conectores en este párrafo, ¿verdad? Vamos con el siguiente, el párrafo de color gris. ¿Hay conectores? ¿Sí o no? Vamos con el último párrafo. ¿Dónde hay un conector? No. Es decir, Es decir, ¿en qué parte está eso, Salazar? donde dice las definiciones son sencillas y breves, es decir, constituyen un buen Ya. punto de ¿Para partida. qué me dice, para qué utilizo este conector? Es decir, ¿para sumar una idea o para explicarla? Para Para explicarla. explicarla. ¿Cómo puedo decir ese es decir con otro conector? Las definiciones son sencillas y breves, es decir, constituyen un buen punto de partida. Cámbienle ese es decir. ¿Cuál sería el conector? En O otras De igual palabras. manera. En resumen. En De, resumen, de otra manera, o sea, De igual manera. de En igual otras en resumidas palabras Viene a constituye ser un buen punto de partida. Así se, o sea, correcto. Entonces, ¿y cuál de todas esas se escucha mejor? ¿Las que hemos buscado o es decir?
¿Cuál es el conector que se escucha mejor? En otras A mí palabras, es decir. o sea, o es decir. Es decir, Es decir, es el conector explicativo más claro y concreto. Bueno, en resumen, para que un texto tenga buena cohesión, ¿tienen que todos los párrafos tener conectores o no es necesario que todos tengan conectores? No es No es necesario. Es decir, que hay que hacer buen uso de los conectores porque yo no le puedo poner a un párrafo 10 conectores, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta cuántos conectores hubieron en toda la lectura? ¿Cuáles fueron esos conectores? Es decir, sino que El de por ejemplo. Entonces, ¿tiene cohesión este texto, sí o no? sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque Lo tiene bueno de usar conectores. los conectores. Utiliza conectores. ¿De qué manera los utiliza? ¿En abundancia, en exceso o con equilibrio? Con Equilibrio. Entonces, utiliza conectores necesarios. Sin excederse. Sin exceso. ¿Ya? Y ahí están los conectores. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión? Tenemos la sustitución léxica y la sustitución gramatical. Ya está completado ahí. Me faltan los marcadores textuales. ¿Qué eran los marcadores textuales? A ver, díganme conectores. Podemos copiar los que acabamos de ver, es decir, y ustedes buscaron otros. Un Por conector puede ser en síntesis. Además, Sin embargo, Así también puede ser, profe. Así también, correcto. No obstante, O sea, por ejemplo. también. Y hay muchos más. ¿Dónde van a copiar? Lo van a copiar en el mismo taller, está al finalizar. Aquí están los conectores y la relación, adición, contraste, causa y efecto, temporales, comparación, énfasis, ilustración, orden, condición y resumen. Léanme por favor el que dice de tiempo. ¿Cuáles son los conectores de tiempo? Después. Después, luego, más tarde, Luego. antes. Ya, perfecto. Muy bien. Eso tienen que colocar ahí en la segunda pregunta. todos esos conectores los debemos de colocar ahí. Solamente pueden escoger 2 de cada categoría. Pero tienen que irse aprendiendo esos conectores, porque ese es el éxito para poder redactar bien, tener conectores en nuestra mente. Vamos con la tercera pregunta. Corregir en el siguiente texto problemas de coherencia y cohesión. Vamos a aplicar estos recursos. Elipsis, sinonimia, hipónimos, pronombres, etc. Yo voy a hacerlo en este momento y ustedes me van a ayudar. Sevilla con frecuencia, esta ciudad huele a azares. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo después de San Pedro. ¿Qué se repite ahí? Catedral. Voy a aplicar la elipsis. Entonces voy a borrar esta catedral y voy a dejarlo utilizando un signo de puntuación para explicar. Ya, léanme lo que está dentro de las comas. es la más grande del mundo. ¿A quién me refiero cuando estoy diciendo eso? Es la más grande del mundo. A la catedral. Perfecto. ¿Esa coma es enumerativa, vocativa o explicativa? Explicativa. Explicativa. Entonces, eliminé la palabra que se repetía y para poder explicar lo que está ahí dentro lo puse entre comas. Ese mecanismo de eliminación se llama elipsis. Cuando yo veo que la palabra se repite y la puedo omitir, se llama elipsis.
Luego dice acá, después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. En la catedral presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América. En esta frase, ¿cuál es la frase nuevamente que se repite? ¿Qué palabra? En la catedral. Ya. Aquí le voy a aplicar un adverbio del lugar. Busquen en internet adverbios del lugar. Entonces voy a reemplazar en la catedral por un adverbio del lugar. ¿Qué adverbio le puedo colocar? ¿Cuáles son esos adverbios del lugar? Adelante, atrás, a dónde, ahí, aquí, allí, arriba. Y aquí. Ya, ¿qué le puedo colocar aquí? En la catedral presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América. En vez de en la catedral, ¿qué adverbio le puedo colocar? Aquí. Aquí, que reemplazaría al lugar, ¿verdad? A catedral. ¿Qué otro le podría colocar? En vez de Ahí. Allí. allí, otro. Otro que Ahí. sea más claro todavía. Comienza con D. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde presumiblemente duerme el sueño eterno? Entonces, si yo digo dónde, ya sobreentiendo que en qué lugar es. Que es en la catedral. Es en la catedral. Entonces, he reemplazado. En la primera eliminé, en la segunda cambié por un adverbio. Ya, acá dice la Catedral de Sevilla erigida en 1412. ¿Qué otro tipo de recurso puedo utilizar para ya no decir catedral? Ya hice la elipsis, ya hice el adverbio. ¿Qué otro mecanismo puedo utilizar? ¿Cómo se llama cuando yo pongo un término semejante o parecido? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Un sinónimo. Sinónimo. Se llama sinonimia. Aquí está sinónimos, miren. Que es un recurso de sustitución léxica. Sinónimo de catedral, ¿qué le puedo colocar? Iglesia. La iglesia es más pequeña, la catedral es algo más grande. Seo. Templo, santuario. El templo también es algo pequeño. Misa, capilla. Seo. ¿Cómo se le dice a la que está en México que es grande, inmensa? Comienza con B. Basílica. Ya, muy bien. ¿Quién lo dijo? La Basílica de Sevilla, erigida en 1412. ¿Qué palabra se está repitiendo acá? Ya ninguna, ¿verdad? Bien, continuemos. Sobre una mezquita, es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita el patio de los Naranjos y la Giralda. ¿Qué palabra se repite en estas dos líneas? Mezquita. Ya, ¿cómo reemplazo? ¿Reemplazo a la primera o a la segunda? La segunda. La segunda. Eso se llama anáfora cuando reemplazo a la segunda. Si yo reemplazo a la primera se llama catáfora. Ya, entonces, ¿cómo le puedo colocar? Conserva de la mezquita el patio de los Naranjos. Para reemplazar de la mezquita, puedo decir conserva en una sola palabra. Vamos a aplicar aquí un pronombre. Pronombre demostrativo. De ella, conserva de ella el patio. ¿Cómo se escucha mejor? ¿Conserva de ella o conserva de esta? Y la Giralda. De esta. ¿Cómo se escucha mejor? ¿De ella o de esta? Conserva de esta. De ella. Cuando hablamos de ella, ¿estamos hablando de un objeto o de una persona? Persona. De una persona. Entonces, cuando es un objeto, ¿cuál se coloca? Esta. De esta. Ya, conserva de esta el patio. Entonces, implícitamente, cuando digo esta, ya estoy hablando de la mezquita. Ya lo comprendo, ¿verdad? Ya, la Giralda es uno de los íconos inconfundibles y más bellos de la ciudad. La Giralda tiene 93 metros. ¿Qué hago aquí? A ver, ayúdenme. No le pueden meter. Solo se le pone una coma. Bien. Coma. ¿O solo se la omite? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le pone una coma o se la puede omitir Le nada puedo más? poner una coma para que sepa que está explicando.
¿Y dónde está la explicación aquí? Tiene 93 metros de altura. Entonces, ¿qué hago en esa explicación? ¿Solo lleva una coma o lleva dos? No, lleva dos, para que sepa que esa parte la está Ya, explicando. lleva dos. Si usted no le quiere poner la coma, simplemente lo elimina y le quita las comas explicativas. Pero si usted dice, no, yo estoy explicando, entonces tiene que ir entre comas. ¿Ya? Hace las veces de mirador. Por supuesto que no se debe abandonar la capital de Andalucía sin probar sus exquisitas tapas. ¿A qué se referirá la palabra tapas dentro de este contexto? Una comida. Una comida. A una comida, ¿verdad? ¿Y nosotros sabemos qué comida es esa o lo estamos entendiendo por contexto? Entendemos por contexto. Por contexto. Ya, aunque otro mal pensado puede decir que tapas es otra cosa, ¿no? Pero nosotros que somos buenos y sanos sabemos que es una comida típica de allá, ¿sí o no? Entonces, no se puede abandonar sin tomar una copa de Jerez. Ya, aquí se repite, por supuesto que no se debe abandonar la capital de Andalucía sin probar sus exquisitas tapas. No se puede abandonar sin tomar una copa de Jerez. ¿Qué hago ahí? Para que eso no se me repita. ¿Qué mecanismo aplico? Sinónimo, elipsis. Pues, ¿Qué hago? A ver. Aplicamos un elipsis. Ya, borramos entonces. Sin probar sus exquisitas tapas, coma, sin tomar una copa de Jerez o manzanillas en alguno de sus múltiples bares o aún mejor en un tablao flamenco. Ahí es que está bien. ¿Esta coma es explicativa o enumerativa? Enumerativa. 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 No se puede renunciar. Se repite aquí, no se puede. Enumerativa. El mantel en un buen restaurante. La cocina toma como propios ingredientes de zonas cercanas. Es el caso del jamón, los mariscos de Cádiz y Huelva, el queso y otros platos. Bueno, dice ahí, alguaciles salteados con habas fritas, bacalao al perfume de ajos confitados, una lista interminable que hace agua a la boca. Estará siempre presente el aceite de oliva y por la proximidad de Sevilla con pueblos mediterráneos. Ahora sí, mi texto he eliminado todo lo que estaba mal, ¿verdad? ¿Qué le quitaba coherencia y cohesión a este texto? La palabra repetida. Las palabras repetidas. Cuando uno repite mucho una idea se llama cacofonía. Es una cacofonía escrita o cacofonía verbal. ¿Ok? Entonces, en casa ustedes me imagino que tienen el taller abierto y lo han hecho conmigo, ¿sí o no? ¿Me puedes dar un ratito, por favor? Ya. Ahí estamos. Un poquito más. ¿Listo? ¿Me confirmas para seguir a la otra Ya, pregunta? profe, gracias. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Fran Solórzano, léenos la cuarta pregunta, por favor. Realicen el siguiente ejercicio online y capturen la pantalla de sus respuestas. Bien, son solamente 5 ejercicios. Les voy a pasar el enlace. Lo van a resolver y me van a decir con honestidad cuál fue su puntaje. Al regreso, yo les voy a preguntar cuánto sacaron. ¿Ya? Denle clic al enlace antes de que se nos cierre la sesión y me resuelven esas 5 ejercicios y capturan la pantalla de cuál fueron las respuestas que el resultado final. Bien, me confirman si ya está para poder finalizar y unirnos nuevamente. ¿Ya dieron clic al enlace? Sí, profe. Bien, voy a finalizar y al regreso les pregunto cómo les fue. Espero que les vaya muy bien.